Desde la semana pasada hemos comenzado a ver varias personas que se están lanzando como precandidatos para las elecciones de este 2022. Obviamente hablando de las elecciones presidenciales, el cargo más importante de la política colombiana. Ya vimos que se lanzó el candidato de Uribe, alguien que generó mucha polémica y que también le hicimos un video en este canal, que de hecho si no lo has visto puedes clicar aquí, que te va a llevar directamente a que veas toda esa información y a que abras los ojos de lo que te quiere meter en la cabeza el Matarife. Pero esta vez no vamos a hablar de ese tema, sino que como ya lo vieron en el título, tenemos otros 3 personajes que quieren lanzarse como presidentes, que están haciendo una coalición para acabar con Petro y con Fajardo. Y esto es lo más loco y lo más importante, porque como lo estamos viendo aquí en pantalla, un artículo de la revista Semana, una revista que obviamente es de ultraderecha, que siempre apoya a Uribe, vemos el titular que le pone que es tripleta presidencial, una fórmula para ganarle a Petro y Fajardo. Es decir, no quieren cambiar Colombia, no quieren hacer las cosas bien, no se venden como las personas que harán el cambio, sino que simplemente quieren acabar con Gustavo Petro y quieren acabar con Fajardo, que son las 2 personas que mejor les está yendo en las estadísticas y en el posicionamiento de las encuestas como los próximos presidentes de Colombia. Desde este punto ya pueden ver ustedes y abrir un poco los ojos de los objetivos de esta tripleta presidencia. Vamos a ver un poco del artículo. Enrique Peñalosa, Alejandro Char y Federico Gutiérrez consolidaron una alianza que busca competirle a Gustavo Petro en las elecciones a la presidencia. ¿A qué le apuestan este 2022? Vemos aquí que lo que buscan es competirle a Gustavo Petro. ¿Van a trabajar por Colombia? ¿Por los pobres? ¿Hacer proyectos sociales? No. Que lo que quieren es competirle a Petro y que realmente en Colombia se siga haciendo lo que se ha hecho durante muchos años, que no haya absolutamente ningún cambio y solamente que Petro no llegue al poder. La gran envidia y el terror del uribismo. Las elecciones del 2022 están a la vuelta de la esquina. En 14 meses los colombianos irán a las urnas a elegir el sucesor del presidente Iván Duque. Hoy, cuando comienza a calentarse la campaña electoral, las encuestas muestran un panorama muy claro. El favorito, el senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana. Los más recientes estudios de opinión revelan que el exalcalde tendría asegurado su cupo en la segunda vuelta, tal como ocurrió en el año 2018. Y esto es lo que le aterra a las personas, esto es lo que le aterra a los opositores de Petro, que realmente en este momento ya lo ven como un ganador, y lo único que hacen es aliarse con otras mentes macabras para poder derribarlo y que no llegue a su objetivo. Van a tener en la descripción de este video todo este artículo para que lo vean, pero en este momento vamos a ver los tweets específicos que hicieron los alcaldes y su confesión de que realmente se están aliando y que están uniendo sus fortalezas para llegar a la presidencia. Aquí tenemos el tweet que hizo Alejandro Char que dice: con @Enrique Peñalosa y @Fico Gutiérrez, además de ser amigos, coincidimos en nuestras admiraciones y libramos duras batallas en beneficio de la gente. Ahora trabajaremos por hacer realidad los sueños de millones de colombianos. Esto es un panorama que nos venden como que realmente son los salvadores, pero específicamente la gente de Bogotá con Enrique Peñalosa, la gente de Medellín con Federico Gutiérrez y sobre todo los de Barranquilla con Alejandro Char pueden dar fe de que esto es completamente equivocado y es completamente erróneo y que más que aprecio les tienen temor de que vuelvan a ser gobernadores de algo, ya sea de sus ciudades o de un país entero. También tenemos por acá mismo otro de los tweets que hizo uno de los alcaldes, que es Enrique Peñalosa, que dice: con amigos exalcaldes de Barranquilla y Medellín, Alejandro Char y Federico Gutiérrez, tuvimos una buena charla y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en nuestro país se construya progreso con seguridad, obras e inversión que generen empleo. Aquí sí lo venden como realmente los grandes salvadores, pero reitero lo que decía anteriormente. La misma gente de Bogotá, de Medellín y de Barranquilla pueden dar testimonio de cómo fueron sus gobernaciones. También aquí en la revista Semana tuvieron como invitado al exalcalde Federico Gutiérrez y les hicieron unas preguntas muy específicas. De hecho, tirándole muy fuerte al senador Gustavo Petro, poniendo en consideración la entrevista que también se le había hecho aquí en Semana y que también le hicimos un análisis a ese video, porque Tomás Uribe había salido a decir en sus redes sociales muchas cosas y ese video también lo tienen aquí en la máscara blanca. De hecho, si no lo han visto, pueden clicar en esta tarjeta que los va a llevar directamente a ese video para que lo vean más adelante. Vamos a ver qué es lo que dice Federico Gutiérrez aquí en la entrevista con Vicky Dávila. Y sobre todo comienzan con qué es lo que buscan al aliarse como esa tripleta presidencial que están pintando. Buscamos hablar, buscamos ponernos de acuerdo en una visión de país que logre juntar a muchos sectores, en un país que tenga futuro, en un país que se aleje de los riesgos de los discursos populistas que solo llevan a la destrucción y, por supuesto, concentrarnos en las grandes necesidades hoy que tiene el país, como es justamente luchar en temas contra la pobreza, el tema de la pandemia
Vicky ha dejado un país muy diferente al que teníamos hace ya más de un año. Hoy hay prioridades importantes, esta es una de ellas, un retroceso en temas de superación de pobreza de más de 12 años. Y hablar, fue una reunión de amigos, una reunión donde ninguno es jefe del otro, donde cada uno tiene su independencia y donde no tenemos jefes y podemos hablar de los temas de país. Eso es lo que buscamos y créeme, Vicky, que yo lo he dicho y se lo escuché a ellos sin ser vocero de ellos. Yo tengo un respeto grande por Enrique y por Alex, que somos buenos amigos y el tema es que lo que esté en nuestras manos y lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para que el país no caiga en riesgo de proyectos populistas. Hay que ir hacia gobernar el país al 2022 y por supuesto respetando las posiciones de cada uno e ir buscando unos consensos. Aquí hay que pensar muy en serio lo que puede llegar a pasar el año entrante. Estamos a un año de elecciones de Congreso, estamos a un poco más de un año de elecciones de presidencia. Es una mirada regional que tenemos, cada uno ya gobernó sus ciudades y queremos proponerle temas al país, cada uno desde su ámbito, pero sí con las ganas de ir uniendo justamente para que el país pueda seguir avanzando. Voy a dejar que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, porque realmente es muy claro todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a continuación, que realmente lo único que quieren no es llegar y generar el cambio, sino que el cambio no se genere por medio del senador Gustavo Petro. Y eso se ve muy claro en la siguiente pregunta, que es básicamente ¿contra quién van? Vamos a ver esta parte. Yo me refiero concretamente, y esto tiene que ser sin rodeos, y tiene que ser parte de este escenario electoral. Yo escuchaba, por ejemplo, en la entrevista que tú le hiciste a Gustavo Petro, en el cual, por supuesto, ni tolera aceptar su pasado, un pasado que todos conocemos y en el cual es más la mano que el Estado le ha dado a ellos que la que ellos le han dado al Estado y a la sociedad. ¿Cómo es un discurso todavía de odio? Yo no voy con los discursos de odio, a mí nada de eso me enamora ni me convence. Esos discursos de lucha de clases, que lo que han hecho es además justamente abrir más brechas y le prometen a la gente que los van a sacar de la pobreza y por el contrario lo que hacen es que no solo sacan a la gente que ya está en la pobreza, sino que los aterrizan a todos al mismo nivel. Y la equidad no puede ser que la gente toda sea pobre, lo que hay que sacar es a la gente de la pobreza, hay que generar riqueza, que haya un crecimiento inclusivo, que haya un crecimiento más horizontal, mejor redistribución. A mí me parece increíble ver cómo hay un ataque sistemático en contra del sector privado, de los empresarios que son los que generan empleo, de todo el que piensa diferente a ellos. Eso es con lo que yo no voy. Yo voy en un modelo totalmente contrario al petromadurismo. Y en ese sentido, pues este es un debate de ideas, pero también sobre todo de visiones de país. Y esa es una visión de país que yo no quiero para mis hijos. Yo defiendo la libre empresa, yo defiendo sobre todo el crecimiento inclusivo y defiendo los temas de medio ambiente, de educación, de oportunidades, pero con hechos reales, no con esos discursos demagógicos. A mí sí me parece muy peligroso, Vicky, muchos de esos populismos que pueden hacerle daño al país y que ya está demostrado que lo hicieron en muchos países de la región. Aquí queda más que claro, y ustedes los pudieron escuchar, que realmente van en contra de Petro. De hecho, usa un término bastante fuerte que es el petromadurismo, obviamente pintándolo como un comunista que va a acabar con Colombia y la va a volver como Venezuela. Lo mismo que veíamos hace unos años en el 2018 y por lo que tenemos en este momento como presidente Iván Duque, la persona que no nos iba a tener como Venezuela y que nos iba a salvar de llegar a ese precipicio en la economía. Pero bueno, ya verán ustedes cómo estamos en este momento y pensar cómo pudiéramos estar con una economía totalmente renovada. Así que veamos esta parte donde habla del petromadurismo. Es un modelo que ellos tienen, por supuesto, que niegan en campaña, pero que cuando llegan al poder lo establecen. Revisen las entrevistas de Hugo Chávez antes de llegar al poder. ¿Qué decía? Que iba a trabajar con todo el mundo, que iba a respetar la prensa, que iba a respetar los derechos humanos, que iba a respetar la libre empresa y desde el primer día empezó a expropiar, a cerrar canales y a expulsar a su propio pueblo. Cuando uno mira sectores como los que estamos hablando, ellos han sido simpatizantes de este tipo de movimiento y sobre todo de ideas.
Y mire inclusive que no son capaces ni de cuestionar la violación a los derechos humanos y tratan de hacerle creer a la opinión pública que tienen una división sustancial frente a estos proyectos, como te lo respondí a ti, Vicky, en la entrevista, cuando decía que es que él no estaba de acuerdo en el tema del precio del petróleo, pero no fue capaz de cuestionar el manejo en el tema de derechos humanos, en el tema de la economía, en el tema de la pobreza, en cómo se volvieron en dictaduras ligadas a temas del narcotráfico. Eso sí, no. Y a eso es a lo que yo me refiero. Y yo sí se lo digo con toda claridad, Vicky, Jairo, y a los colombianos. Ese no es el modelo que necesita Colombia. Claro que Colombia tiene unas necesidades sociales hoy muy fuertes y muy de fondo, no solo por la pandemia, sino por temas estructurales que tiene que resolver para llegar a todas las regiones. Pero yo le aseguro que eso no se resuelve con esos discursos populistas que cuando llegan al poder lo que llegan es a generar más problemas y a destruir valor. Y aquí entendemos un poco de cómo va la entrevista y qué es lo que quiere Federico Gutiérrez expresar en este momento. Y sigue atacando al senador Gustavo Petro. Y vamos a ver este aparte donde también hace una crítica muy fuerte y lo tilda de narcotraficante y de ser amigo de Santrich, de Maduro y pintándolo como que va a ser la perdición. Vamos a ver el video. No, es que, mira, primero está muy claro que él lo que ha venido proponiendo desde el principio es un restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Él lo ve como el modelo, es que él ve esto como el gran modelo. Un Estado que cayó en manos del narcotráfico, de una dictadura, un Estado que hoy justamente tiene allá en su territorio a los peores terroristas que ha tenido nuestro país y que siguieron dedicados al narcotráfico. Es que justamente el señor Petro ha defendido consistentemente al Paisa, a Márquez, a Santrich, fueron de todo ese grupo que ayudaron a que se volara y después van a decir que los narcotraficantes son otros, no, los narcotraficantes son ellos. Y por supuesto, el que trata de decir siempre, renovar unas relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, que es un Estado que viola los derechos humanos, que elimina a sus rivales políticos físicamente o a través de la presión, la cantidad de presos políticos que tienen. Mire el caso de Leopoldo y muchos otros, personas que han tenido también que salir del país. Además, Petro considera que las acusaciones que ligan a Maduro y a su régimen con los carteles de narcotráfico son infundadas y que todo es un montaje supuestamente de la Casa Blanca y de Estados Unidos, a quien acusa de acabar con la economía venezolana por medio de embargos. El que acabó con la economía venezolana fue el mismo Chávez y el mismo Maduro, porque lo que hicieron fue dejar a todo el mundo en la pobreza, la absoluta miseria, que es lo que vivimos hoy en Colombia, donde casi 1.7 millones de venezolanos están acá en nuestro país, lo cual celebro yo la decisión del gobierno de un estatuto de migrantes y que además pues rechazo de manera clara también las declaraciones xenofóbicas de Claudia López frente a ellos, generalizando y criminalizando una nacionalidad. Yo creo que es el peor error que se puede cometer. El que venga a delinquir, sea la nacionalidad que sea, pues tiene que pagar las consecuencias y tiene que responder justamente ante la justicia. Pero termino la idea diciendo que es que se parecen mucho, es que para mí Petro, Chávez y Maduro, todo eso ha sido lo mismo y han sido sus aliados durante muchos años. Y eso es lo que le podría esperar a Colombia. Y no es un cuento, es una realidad. Es una realidad y él mismo muestra simpatía por ese tipo de proyectos. Es que ellos ven ese modelo y lo ven muy atractivo y les ha gustado y ha demostrado con sus acciones en que ha sido no solo tímido, sino escaso en denunciar la violación de los derechos humanos. Y es lo que pasa con este tipo de personajes que son autoritarios. Y fíjense, por ejemplo, cómo han puesto en riesgo tantas democracias, incluido la venezolana, y qué es lo que quieren hacer en Colombia. Es que las democracias son frágiles, las democracias hay que cuidarlas. La democracia colombiana, así no sea perfecta y ninguna democracia en el mundo, hay que cuidarla, hay que irla perfeccionando. Pero lo que ellos siempre han hecho, si ustedes se fijan, este tipo de personajes, es buscar el poder a través de los mecanismos que les da la democracia, mostrarse demócratas durante campaña, mostrarse progresistas durante las campañas, y cuando llegan
se toman las instituciones y a través de ellas asesinan la democracia. Ese es el estilo de ellos. Luego de esta parte también podemos ver un poco de lo que opina Federico Gutiérrez y sus amigos Alejandro y Enrique sobre uno de los temas más importantes para Gustavo Petro, que es la legalización de la droga, sobre todo de la marihuana, y de los métodos que pretende implementar para solucionar este problema de salud pública. Veamos qué es lo que opina Federico para que ustedes mismos entiendan y saquen sus propias conclusiones de lo que se está hablando acá. No, pues esa es la visión de ellos, el tema de la legalización de la droga, y empiezan con el tema de la marihuana y después entonces ¿qué se legaliza? La cocaína, los sintéticos. Aquí tienen que haber programas de salud pública. Yo soy una persona consciente que una cosa es atacar al distribuidor, al narcotraficante, y otra cosa muy diferente es la atención para el adicto. El adicto tiene un problema de salud, el adicto no es un criminal. Mire, Medellín es una ciudad que yo entiendo esto porque goberné una ciudad como Medellín, de 2,5 millones de habitantes, de casi 4,5 millones en el área metropolitana, donde tenemos una influencia todavía muy fuerte de lo que fue el negocio del narcotráfico, del 100% de las GDO, de que son las estructuras de crimen organizado, los grupos de crimen organizado, del 100% de las que hay en el país, que son los grupos que están ligados con narcotráfico, inclusive no solo con entidades, con estas organizaciones en el país, sino temas transnacionales, del 100%. Solo en Medellín y en el área metropolitana están el 43% de esas GDO, las que me tocó combatir, y combatí sin descanso, que ese combate no ha continuado, pero se lo diría. Yo sé lo que es eso y sé cuál es ese poder del narcotráfico en las ciudades, y de cómo eso lo que hace es tergiversar todos los valores. Lo que hizo aquí en nuestra sociedad colombiana en la época del narcotráfico fue tergiversar todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, pero lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Mire, por eso digo, hay unas visiones completamente diferentes de cómo vemos el país. Yo tengo una visión absolutamente contraria a la visión que tiene este señor Petro del país. Yo tengo otra completamente diferente. Y eso es lo que hay que discutir en democracia. Y yo simplemente digo mis planteamientos y la gente es la que decide. La gente es la que decide. Esas son las democracias y por eso hay que cuidarla tanto. Muy bien. Ya ven ustedes más o menos por dónde va la línea de Federico Gutiérrez y dirán ustedes si les gusta o si no. Pero sabemos que lo que quieren hacer es simplemente atacar para no generar ningún cambio y seguir exactamente como estamos. Ustedes mismos tomarán sus propias conclusiones. Y para terminar vamos a ver una parte de cuando hablaron del pasado de Gustavo Petro y el M-19. Una fuerte crítica y un fuerte insulto al pasado del senador. Vamos a verlo a continuación. La paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones, porque entonces el gobierno es un ampón, que fue lo que hizo Uribe con los paramilitares. Senador. Usted tiene que diferenciar qué es el derecho a rebelarse ante un Estado tiránico con la cofradía, con el Estado para masacrar a la población. Es la gran diferencia entre Bolívar y Hitler. Y no lo han entendido. Y yo no estoy al lado de Bolívar, pero soy de esa escuela. Otros están al lado de Hitler. No es similar Bolívar a Hitler, así hayan usado las armas. Porque Hitler es un ampón desde el Estado y Bolívar es un rebelde. Y una generación de colombianos fuimos rebeldes por eso. Entonces senador, no me diga ampón. Senador. Porque no lo soy. Senador. Gracias, Ricky, muy amable. Bueno, la discusión en este caso era que él sostenía, esa parte no estaba en esta parte que le presentamos, que la gente del M-19, que se tomó el Palacio de Justicia y que hizo todo lo que todo el país sabe, estaba conformado por jóvenes políticos, jóvenes revolucionarios, jóvenes rebeldes. ¿Usted qué piensa, Federico? A ver, Vicky, lo primero es que si Bolívar viviera no se dejaría comparar ni con Chávez, ni con Maduro, ni con Petro. Segundo es que en materia de conflicto armado, las posiciones de Petro definitivamente son muy preocupantes porque ya que defiende el accionar de los grupos ilegales a través del tiempo. Justifica particularmente todos los crímenes del M-19 que sí cometieron crímenes. Ni siquiera se arrepiente de actos terribles que cometieron, ni piden perdón por ellos. Petro además considera que esta lucha fue legítima,
y que una respuesta rebelde ante un Estado dictatorial y omite los secuestros, omite los asesinatos no solo de magistrados de la Corte, sino de ciudadanos indefensos en todo el territorio nacional. Y según Petro, pues la toma del M-19 al Palacio de Justicia fue para obligar, como dice él, a firmar un acuerdo de paz y que la muerte y la quema es todo responsabilidad del Estado. Eso es a lo que yo le llamo la transferencia de la culpa. Y no hay un discurso para nada diferente en el de quienes fueron Petro como el M-19 o quienes son hoy de las FARC o el mismo discurso del ELN. Siempre es la transferencia de la culpa contra un Estado, contra todos los ciudadanos y que todo lo que hacen ha sido culpa de todos. No, a mí que no me metan en ese paseo. Yo nunca he empuñado un arma para hacerle daño a un ciudadano y no justifico esa acción armada desde ningún punto de vista. Y son los que durante años han atentado contra los ciudadanos, secuestrando, asesinando, acabando con poblaciones enteras, dejando a la gente en las ruinas y en la pobreza. Son los que a través del negocio del narcotráfico, del negocio de la minería ilegal han acabado con los ríos, con los bosques y hoy se creen los portadores de la bandera del medio ambiente. No, es una hipocresía y que nos van haciendo creer que eso es algo que ellos, con lo que yo tanto digo, es la estrategia de ellos, que es la transferencia de la culpa y que todo es culpa del Estado y culpa de nosotros. No, ha sido culpa de ellos. Claro que el Estado tiene que llegar a todas las regiones, claro que el Estado tiene que llegar con inversión social, pero se han aprovechado de situaciones de vulnerabilidad de las comunidades para creerse los Robin Hood cuando lo que terminan buscando es simplemente su beneficio particular para imponerse a través de las armas, para someter al Estado y a la sociedad, y lo que terminan es justificando todo su accionar a través de decir que van a luchar contra la pobreza. ¿Y qué hacen cuando llegan? Dejan a la gente más pobre de lo que estaba. Entonces, no, a mí no me gusta, a mí me parece que el Estado y el país les ha dado oportunidades inmensas y ellos no han sido capaces ni siquiera de ofrecer un perdón a sus víctimas. De manera arrogante justifican sus crímenes. Y a mí eso me parece que no tiene sentido y no está bien. Y el país no puede seguir cayendo justamente en esas redes. Con esto ya estamos viendo que realmente todas las personas que van en contra de Petro están temblando porque ya lo ven como un ganador. Lo que hacen es unir fuerzas porque están desesperados y no saben nada de cómo actuar con esta situación. Pero todo esto se va a decidir en las urnas a poco más de 14 meses. Y para que te enteres de toda esta información, de cómo avanza la política y de todas las noticias de primera mano, no olvides por allá en la parte de abajo suscribirse en ese cajoncito rojo que estás viendo allí, darle clic ahí y enseguida van a encontrar una campanita de notificaciones. Le dan clic ahí y van a poder recibir toda esta información en su teléfono celular o en su computadora para que no se pierdan nada y estén al tanto de toda la información que será importante que la conozcas. Sobre todo, nunca olvides abrir los ojos y no cegarte a la verdad.